días. Estamos a viernes despidiendo la penúltima semana de este tema hacia el conocimiento de Dios. Quiero recordaros que nos queda una semana más en el que vamos a seguir meditando en este tema, pero el siguiente domingo vamos a comenzar con un nuevo tema. 7 semanas en Salmos, volumen 2. Quiero recordar, como lo hice el martes ya, que este libro está disponible a través de Amazon. Podéis comprarlo allí. No lo enviamos gratis porque tiene derechos de autor. Por lo tanto, aquellos que quieran seguir el devocional con la guía devocional deben adquirirlo por sus propios medios, porque nosotros tampoco lo vendemos. Esto lo podéis adquirir a través de Amazon. Así que ponéis 7 semanas en Salmos y el primero que aparece, aseguraos que sea el volumen 2, porque el 1 ya lo hemos estudiado hace unos meses atrás. Así que estos serán las 7 semanas con las que vamos a seguir nuestros devocionales y los mensajes en la Iglesia Revive. Hoy cerramos entonces este tema y nuestra lectura está en Santiago 3:17, precisamente, que lo hemos venido meditando esta semana. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Luego tenemos otra segunda lectura en 1 Corintios capítulo 1, versículos 24 al 30. En cambio, para los que Dios ha llamado tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabio que los seres humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que los seres humanos. Hermanos, fijaos en vosotros mismos que fuisteis llamados y veréis que no hay muchos sabios según los criterios humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios escogió lo que el mundo considera locura para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió a los que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Y Dios escogió lo despreciable del mundo y lo menospreciado y lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Pero gracias a Él, vosotros estáis en Cristo Jesús, que ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríe en el Señor, que se gloríe en el Señor. También el capítulo 3, versículo 18. Que nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en las cosas de este mundo, vuélvase loco para llegar a ser verdaderamente sabio. Y voy a leer los siguientes versículos. Porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y luego primera a Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Y dice aquí el apóstol Pablo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y soporte de la verdad. Sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. El camino de la sabiduría. El tema de este último día realmente es el cierre del capítulo que Packer comparte con nosotros de una manera extraordinaria. La sabiduría con la que Dios nos hace sabios. El efecto del don de la sabiduría es hacernos más humildes, más gozosos, más santos, más prontos a percibir su voluntad, más resueltos en su cumplimiento y menos agobiados de lo que estamos ante las cosas oscuras y dolorosas de las que la vida en un mundo caído está llena. El fruto de la sabiduría
es la semejanza a Cristo. Su raíz es la fe en Cristo como manifestación de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, el tipo de sabiduría que Dios espera poder dispensar a los que se la piden es una sabiduría que nos liga a Él, una sabiduría que ha de encontrar expresión en un espíritu de fe y en una vida de fidelidad. Procuremos que nuestra búsqueda de la sabiduría sea una búsqueda de estas cosas y que no frustremos el propósito del sabio Dios descuidando la fe y la fidelidad con el fin de perseguir un tipo de conocimiento que en este mundo no nos es dado poseer. ¿Cuánta sabiduría hay en este capítulo al que Packer nos ha traído a los pies del Señor, a los pies de la sabiduría del Padre, en la persona de Cristo, del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? Escribiendo a Santiago, él nos dice que esa sabiduría es pura. Es decir, no hay error en la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. El Salmo 19 la describe de una manera extraordinaria y los efectos que tiene en la vida del creyente. Esa sabiduría es pacífica, conduce a la paz y a la armonía, no a la discordia. Los métodos humanos para alcanzar la paz es mediante el sacrificio de la armonía, pero Dios no obra así. En donde la gente se somete a la palabra pura de Dios, siempre, siempre habrá paz. La sabiduría de lo alto es también amable. La amabilidad incluye paciencia y dominio propio. Cuando la carne controla la lengua, desata un alivión de palabras sin control o sin una disposición para escuchar, prestar oídos a las demás personas. El necio, dice Proverbios 29, da rienda suelta a toda su ira. Dice Proverbios 29:11. La persona sabia es amable, persuade con paciencia, no amenaza ni acusa. Santiago agrega, esa sabiduría es benigna, es decir, sugiere una disposición a ceder, a ser razonable. Las personas sabias están llenas de misericordia, no se apresuran a juzgar ni condenar, sus vidas están llenas de buenos frutos. No hay fluctuación, parcialidad, es decir, están dispuestas a ceder, pero no están dispuestas a comprometer la verdad. Una persona sabia es una persona firme, es una persona que se aferra a la palabra de Dios y en medio de los embates de la vida va a permanecer con sus convicciones intactas, confiando en el Señor y descansando, como lo hizo Job, aun cuando su esposa le maldijo y le dijo: aún retienes tu integridad estando en estas condiciones, maldice a Dios y muérete. Su propia esposa. Sin embargo, aquel hombre responde: Jehová dio, el Señor quitó. ¿Cómo habría él de maldecir el nombre del Señor? Ella estaba hablando neciamente, no estaba respondiendo a la fe y al compromiso de aquel hombre íntegro, que aún en medio de aquel dolor no blasfemó el nombre de Dios. Y aún vinieron sus amigos a machacarle y hablarle de sabiduría y traerle la experiencia, sus historias, sus modos de pensar. Él sabía que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ahí en el capítulo 28 lo presenta claramente y se aferra a esa sabiduría y descansa en esa sabiduría. Y aunque no encuentra respuestas a su dolor y a su sufrimiento, él encuentra esperanza y descanso en su Redentor, como lo explica en el capítulo 19. Por último, la verdadera sabiduría no permite la hipocresía. La verdad se habla y se respalda con un motivo limpio. Y esto es lo que se ve en este libro precioso de Santiago, que nos resulta un poquito incómodo a veces,
pero con la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, nos llama a buscarla, a clamar a Dios por ella. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Estás viviendo un momento difícil en tu vida, estás pasando por pruebas, por aflicciones, por dolor. Ponte de rodillas, clama al Señor. Pídele que Él dé sabiduría en este momento, te ayude a comprender las razones, a ver las situaciones y las circunstancias como una oportunidad para crecer, para depender de Él. Y aunque no recibas respuestas que expliquen la situación que vives, encontrarás la fe, el consuelo y la fortaleza que vienen a todos aquellos que temen al Señor, que viven en el temor del Señor, porque eso es el todo del hombre. Clama a Dios, busca a Dios, espera a Dios, descansa en Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Nuestra oración esta mañana es: Padre bendito, ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a recibir esa sabiduría por el Espíritu Santo, que es pacífica, pura, amable, que no tiene hipocresía, que no tiene fingimientos. Queremos vivir apoyados en la verdad, aferrados con convicciones sólidas y firmes ante un mundo que nos presiona, que se burla y que intenta engañarnos. Pero, Señor, ponemos la mirada en ti y nos apoyamos solamente en ti y en tu palabra. Recibe nuestra gratitud por las enseñanzas de esta semana. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Estad atentos al mensaje del domingo. Si el Señor no viene antes, nos veremos el lunes. Tened un muy buen fin de semana y manteneos bendecibles. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Sostenido. Temprano yo te buscaré. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti,
sostenido. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce